Muy buenas noches, ¿qué tal estáis todos? Como siempre, espero que de maravilla. Bienvenidos a Relatos de la Historia, yo soy Marta, vuestra locutora de confianza, y hoy creo que tenemos el programa más plurinacional que he hecho hasta la fecha. No voy a hablar de una única persona, no voy a hablar de un único país, no voy a hablar de un único suceso. Hoy vamos a hablar de revoluciones liberales, republicanas, monárquicas, no monárquicas, de absolutismo, de democracia. Hoy vamos a hablar de identidades nacionales con la historia de la primavera de los pueblos, las revoluciones de 1848, que estallaron por toda Europa a mediados del siglo XIX, como escucháis, y que no fueron sino la consecuencia de revoluciones previas en 1830, en 1820 y, como no podía ser de otra forma, consecuencia del sistema que se había instaurado en Europa, en el Congreso de Viena, después de la tragedia que supusieron las guerras napoleónicas. ¿Recordáis el programa que os hice de Napoleón? Pues esta es la continuación. Y este programa, como no podía ser de otra forma, va dedicado a Antonio Almazán, que fue el que por primera vez me sugirió este programa, pero que habéis pedido otros tantos. Entonces, muchísimas gracias a todos, espero que lo disfrutéis y que no os arrepintáis. Hoy venimos cargaditos, pero también es un programa que ha sido hecho con toda la delicadeza del mundo, así que por favor, si os gusta, os animo a que os suscribáis al podcast, a que me dejéis un comentario diciéndome qué bonita que eres y bueno, no digo más, vamos a comenzar. Como podéis ver, hoy vengo cargada de energía y con emoción porque de verdad creo que os va a gustar mucho. Así que vamos a iniciar. La primavera de los pueblos. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Creo que todos nos hemos topado con esta frase en algún momento. Aunque yo me pregunto si los gobernantes que se reunieron en Viena en el año 1815 para reorganizar el tablero europeo pensaron en ella. El Congreso de Viena se celebró en un momento de tensión. Querían volver a reorganizar Europa después del trauma que había significado Napoleón y sus tropas, y por supuesto todas las ideas que, junto con él, se dice que alcanzaron mayor difusión. Hablamos de ideas que consideraríamos como liberales, pero también, no hay que olvidarlo, Napoleón está considerado como un tirano. Un hombre que Dios sabe qué intención tenía, pero que terminó sometiendo a la práctica totalidad del continente, sometiéndolo a su voluntad, sometiéndolo a su familia y sometiéndolo a su beneficio personal. Pero Napoleón ya había sido derrotado una vez, y aunque había regresado y el imperio de los 100 días se desarrolló en los meses de marzo a junio de 1815, cuando el Congreso ya se estaba celebrando, las potencias estaban decididas. Y el 9 de junio de 1815, cuando todavía faltaban unos pocos días para la definitiva batalla de Waterloo, el acta definitiva ya estaba lista, el acuerdo estaba preparado y el destino de Europa, ganara quien ganara, también estaba sellado. Napoleón ofrecía un cambio, lo que había estado organizando. Teóricamente ponía constituciones en los reinos que iba formando, teóricamente respetaba a los países donde visitaba, pero lo cierto es que levantó muchas ampollas. Separó pueblos, conquistó territorios y puso a miembros de su familia en cada uno de los reinos que se iban formando, además de que poco a poco también los iba sumando al imperio francés. Mientras que las potencias del Congreso de Viena, dominadas en un principio por el canciller austriaco Metternich, proponían fingir que nada había ocurrido. Proponían intentar regresar en la medida de lo posible al sistema previo, al sistema que a día de hoy conocemos como antiguo régimen. Pero eso sí, sin olvidar quiénes habían ganado la guerra definitiva. Las potencias estaban marcadas: Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia. Los demás podían estar de acuerdo o no, pero lo cierto es que las grandes potencias dominaban. El zar Alejandro I de Romanov en Rusia, nieto de Catalina la Grande y uno de los protagonistas de la novela Guerra y Paz de León Tolstoy, la cual por cierto os recomiendo muchísimo. Jorge III en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, el esposo de Carlota de Mecklemburgo, la reina de los Bridgerton. Ya os hice un programa hablando sobre ella por si os interesa. Pero claro, Jorge III ya estaba enfermo y quien dominaba, quien llevaba la regencia,
era su hijo, el futuro Jorge IV. Luego, Federico Guillermo III en Prusia, miembro de la familia Hohenzollern, enemigo declarado de la familia Habsburgo que gobernaba desde Viena, pero aún así la necesidad había hecho necesario que colaborasen y que se juntaran para hablar en el Congreso de Viena, donde, en último lugar, pero no menos importante, gobernaba el emperador Francisco I, que también había sido ya coronado como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Francisco II. Sin embargo, las guerras napoleónicas habían obligado, por decirlo suave, a que este imperio llegara a su fin, pasando a ser considerado ahora únicamente emperador de todos los territorios que pertenecían a los Habsburgos, por lo que Francisco I es por una parte el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y el primer emperador de Austria. Y por supuesto, en este contexto, Metternich, el canciller del emperador austriaco, se alza como una de las figuras más dominantes. Pero yo os pregunto a vosotros, ¿qué implicó realmente el Congreso de Viena? ¿Cómo se repartieron las potencias, todo el continente europeo, que estaba puesto patas arriba totalmente? ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta para saber qué ocurrió más tarde, en el año 1848, con las famosas primaveras de los pueblos, que hay quien dice que fue primavera para algunos y que fue otoño para el resto? Pues bien, a grandes rasgos podríamos hablar de qué ocurrió con el país más afectado por todas estas guerras. Francia. Francia, que había sufrido la Revolución Francesa y que había vivido todo el imperio napoleónico, terminaría regresando a sus fronteras originales y quedaría no rodeada, pero sí bastante vigilada por el resto de las potencias, que a fin de cuentas eran sus vecinos en buena parte. Y además se hizo una restauración de la monarquía, tal y como lo escucháis. Se volvió a traer a los Borbones en la figura de Luis XVIII, también conocido como el hermano del difunto Luis XVI de Francia, el que fue guillotinado junto con su esposa María Antonieta. No porque los guillotinaran juntos, sino porque, los mataron a los dos de la misma manera. Así de irónica es la historia, que a veces las cosas terminan exactamente en el mismo punto en el que empezaron. Luego, por su parte, Reino Unido terminó de consolidar una cierta hegemonía marítima. Hacía relativamente poco tiempo, unas décadas, que habían perdido el dominio de las 13 colonias de Norteamérica, es decir, lo que comenzó siendo como Estados Unidos, y ahora se estaban centrando en el imperio marítimo y en nuevos horizontes. Gracias a este Congreso de Viena consiguieron el dominio sobre Malta, sobre las Islas Jónicas y el Cabo de Buena Esperanza, siempre tan importante para el comercio y para la navegación a nivel histórico. Luego, Prusia, Austria y Rusia terminaron de repartirse lo que quedaba del antiguo reino de Polonia. Por su parte, Rusia fue la más beneficiada, se llevó la mayor parte del territorio, aproximadamente un 80%. Es una zona que en las guerras napoleónicas se había conocido como Ducado de Varsovia, pero también se anexionó zonas de Finlandia y de Besarabia. El zar ruso, aún así, se comportó de una forma peculiar con Polonia, pues creó un zarato allí, un reino dotado con cierta autonomía y cultural, que además contaría con su propia constitución y ejército. Pero eso sí, que no se nos olvide. Pero eso sí, por supuesto, todo quedaría bajo el dominio del zar Alejandro. A fin de cuentas, aunque se intentaran hacer tratados, llegar a acuerdos y demás, la idea era mantener un status quo en Europa y tratar de fingir que no había pasado nada hasta el momento. Luego, por su parte, los prusianos también se anexionaron un trozo de Polonia. Se anexionaron el Gran Ducado de Posen, que, teóricamente tenía su propia autonomía, pero es dudoso. Y junto con él se anexionó la Pomerania sueca, se anexionó parte de Sajonia, de Westfalia y de una zona importante, porque en esa región nacería en esa misma época el filósofo y economista y gran teórico Karl Marx, la Renania. ¿Veis cómo os voy metiendo cositas para que os hagáis una idea de dónde estamos situándonos? También estoy haciendo hincapié en Polonia porque va a ser importante para la primavera de los pueblos, más de lo que cabría esperar. Porque luego quedaría la tercera en discordia. A grandes rasgos se puede decir que Austria salió muy beneficiada del Congreso de Viena, puesto que recuperó prácticamente todas las posesiones que le habían quitado en los Balcanes, en el Tirol. Pero no solo eso, porque además se quedaría con otra pequeña parte de los territorios polacos. Concretamente hablamos del reino de Galitzia, Galitzia con Z, no penséis que es la Galicia española, y Lodomería.
además de junto con un pequeño distrito llamado de Tarnopol. Tienen nombres muy sonoros, pero reconozco que, como el de Galicia, ninguno. Por lo que, como podéis ver, el Congreso de Viena afianzaba en parte las particiones que se habían hecho ya del antiguo reino polaco a finales del siglo XVIII. Sin olvidar que Austria, además, sacó unos territorios bastante interesantes en la zona sur de su imperio, en la zona del norte de Italia. Se quedó ni más ni menos que con el Véneto, que se correspondía a la antigua ciudad independiente República Marítima de Venecia, que ahora ya había desaparecido después de las guerras, y también se quedó con la Lombardía, lugar donde estaba la ciudad de Milán. Ya que al emperador Habsburgo le habían quitado el Sacro Imperio Romano Germánico, pues oye, por lo menos le compensaban con territorios. Y hablando de territorios que desaparecían, también hubo otros nuevos que se quedaron. De entrada, si seguimos en Polonia, se creó una ciudad independiente barra protectorado conocido como el Protectorado de Cracovia. Eso hacia la zona este, pero si nos vamos un poquito más hacia Centro Europa, en el territorio que había sido el Sacro Imperio, se terminaría construyendo la Confederación Germánica, uniendo 39 estados que habían pertenecido al Sacro Imperio Romano Germánico y, por supuesto, intentando formar una suerte de equilibrio entre las dos potencias que representaban Viena y Prusia. A grandes rasgos son territorios de habla alemana. A grandes rasgos parecería que sus culturas serían similares, o eso podría pensar alguien que pertenece a otra zona. Pero lo cierto es que cuando las miras de cerca se distinguen bastante. Austria es de mayoría católica y todos los territorios que reunía bajo su ala, toda la zona de los Balcanes, la Hungría, Praga, etcétera, etcétera, y luego por supuesto muchos más, tenían sus propios idiomas, sus propias religiones y a menudo hasta no sentían de la misma forma. Por supuesto, aún así, la historia le ha querido dar a esa imagen del Imperio Austriaco un cierto toque burgués, con preeminencia de las ciudades. Ya se habla en estos tiempos de la Viena de los cafés, llenos de intelectuales y llenos de gente que va al teatro o a la ópera, o a las dos también. Pero luego, si nos vamos a mirar a Prusia, lo que nos encontramos es un reino que tiene sus estereotipos. Y aquí quiero señalar, estoy hablando de estereotipos. Estereotipos que hablan de una zona de mayoría protestante, aunque también tiene sus particularidades, pero mucho más homogéneo a grandes rasgos. Se habla de que es una zona agraria y que poco a poco se iría industrializando a marchas forzadas y de una manera cada vez, que no siempre fue así, más regulada. Teóricamente, el alemán era la lengua dominante para ambas familias dirigentes, para los Hohenzollern en Prusia y los Habsburgo en Viena. Pero en cuanto a territorios de habla germánica, los estados que habían pertenecido al Sacro Imperio se refiere, eran enemigos acérrimos. Y digo acérrimos porque se disputaban quién dominaba. Teóricamente, los Habsburgo seguían presidiendo la Confederación Germánica, pero también es cierto que el rey de Prusia tenía cada vez más poder e influencia. Esto es en cuanto al centro de Europa, y si nos vamos hacia la zona más occidental, encontramos que se crea el Reino de los Países Bajos, que a grandes rasgos uniría todo lo que es, bueno, comprendería lo que a día de hoy es Holanda y Bélgica, y también se le dará fuerza a la zona de Suiza. ¿Para qué? Pues veréis, estos dos territorios, estos dos jóvenes estados, estaban entre el Sacro Imperio, la zona que había sido el Sacro Imperio, las zonas de habla germana, y Francia, y a menudo también allí se habla francés en algunas zonas, por lo que se puede decir que fueron un intento de vigilar a Francia, crear un cortafuegos y mantenerla vigilada, para que no volviese a estar tentada. Luego ya si me preguntáis por España, pues mira, sencillamente se restauró la monarquía de los Borbones a través de la figura del rey Fernando VII, pero en aquel momento España ya era un territorio un poquito más periférico. Y a grandes rasgos, esto sería todo sobre el Congreso de Viena, todo lo que tenemos que tener en cuenta. Pero nos quedaría una última cosa, porque también se creó la Santa Alianza para tratar de frenar a las posibles revoluciones que pudieran aparecer, intentar aplastarlas, y se concibió como una manera de colaboración entre las potencias a nivel militar, pero también político. Su objetivo, sin embargo, era mantener el absolutismo. Da igual, ya os estaba diciendo, da igual los cambios que se intentaran hacer, da igual que se intentara conceder ciertas concesiones o que se crearan estados modernos o que se modernizase la misma economía gracias a la industrialización que comenzaba ya a ir cada vez más rápido. No. Lo que se intentaba
a pesar de todo, era mantener el antiguo sistema, o por lo menos la base del antiguo sistema. No un sistema medieval, pero un sistema propio de la era moderna y también con tintes modernos. Inevitablemente, aunque Napoleón hubiera sido derrotado, él había cambiado las normas y había cambiado el sentir general de toda Europa y la forma de actuar de sus gobernantes, generando cada vez, personajes que se sentían más autócratas, podemos llamarlo, me podéis echar la bronca por esto, gobernantes personales, gobernantes absolutistas, gobernantes que manejan sus países y que no siempre van a estar de acuerdo con las demandas que puedan aparecer. Si están de acuerdo, harán algo, pero si no, no. Por eso, inevitablemente, y a pesar de todos los intentos que se hicieron, y os aseguro que fueron muchos, y a pesar de la paz, porque se consiguió una relativa paz a principios del siglo XIX, lo cierto es que nada de esto sirvió. Europa ya era diferente, la gente ya era diferente, el propio sistema ya era diferente. Y como no puede ser de otra forma, eso acaba generando ampollas en la gente, ampollas en unas sociedades que cada vez se sienten más alejadas de sus gobernantes. Entre 1820, fijaos, el Congreso de Viena firma su acta en junio de 1815. 5 años más tarde, ya comienza a haber problemas, ya comienzan a aparecer revoluciones. La primera de todas, una de las primeras, es la de España, a manos del general Riego, que estableció un trienio liberal hasta 1823, cuando la Santa Alianza en aquella ocasión triunfó y aplastó la revuelta. Pero no sería la única. Como os digo, entre 1820 y 1830 las revoluciones se extendieron por Europa y comenzaron a exigir a sus gobiernos que les escucharan, que escucharan la voz de, este concepto es importante, el pueblo. ¿Qué es el pueblo? Que escucharan las demandas, que necesitan. No gobernáis para el país, gobernáis para el pueblo. Esa idea es importante porque se empieza a extender la idea, la concepción de que la soberanía del monarca, la legitimidad de su reinado, no reside en el dominio sobre un territorio, en la posesión de una zona geográfica o de una serie de zonas, ni mucho menos, no siempre, aunque esto tendrá sus matices, en derechos históricos. Pero el caso, lo importante es que la legitimidad de un gobernante reside en su pueblo, en la gente a la que gobierna. Y con eso creo que ya estamos listos para comenzar a hablar de qué ocurrió en la década de los años 1840 para que terminara todo en el desastre, en la ola de revoluciones y en el cisco que supuso la primavera de los pueblos. Como os digo, para los más ilusionados con estas revoluciones, aquellos que esperaban más de los cambios, pudo ser un intento de primavera, pero lo cierto es que al final, para la mayoría, terminó siendo un otoño. Si os parece, hacemos una pausa, vamos a relajarnos un poco y continuamos con la historia. Me encanta el concepto de revolución industrial, pero hoy no vamos a hablar tanto de eso. La revolución industrial simplemente fue uno de tantos medios que ayudaron a que las revoluciones se extendiesen por el mundo cada vez más rápido. Inevitablemente, si añadimos el ferrocarril, si añadimos el barco de vapor, si añadimos que vayan desarrollándose nuevas formas de telecomunicaciones, como es la idea del telégrafo, y si además cada vez la gente sabe leer más, si cada vez se hablan más idiomas, aunque vamos a ver. No es que todo el mundo esté alfabetizado. De hecho, generalmente, como mucho, la mitad de la población de un país podía llegar a estarlo en esta época. Y eso siendo muy generosos. No. Lo que ocurre es que sí que hubo, durante el siglo XIX, mejoras llamativas en la alfabetización de la población general de Europa. ¿Y esto a qué ayudaba? Pues ayudaba a que la gente supiese leer más, ayudaba a que la gente pudiera leer novelas, ensayos, a que pudiesen leer periódicos. Casi que, si me apuráis, yo diría que la novela y el ensayo quedan en un segundo plano y el periódico, las gacetas que van apareciendo, son lo que más cerca tiene la gente para leer, la gente del común, de los mortales, pero especialmente en las ciudades. También hablamos de la época, por supuesto, del éxodo desde el campo hacia las ciudades. En Reino Unido
es donde más desarrollado estaba esto, pero en Francia, en Alemania, en Austria, también es algo cada vez más común, y eso implica que hay un montón de gente que se marcha a vivir a núcleos urbanos, y los que más dinero tienen, pues pueden permitirse unas cosas mejores. La burguesía grande, pequeña, distintos tipos de comerciantes, de manufactureros, hay de todo. Pero la gran masa, ¿a qué va a ir? La masa va a convertirse en proletariado, va a convertirse en empleados de fábricas, que estarán en una situación mejor o peor dependiendo de la ciudad que hayan escogido, dependiendo del barrio que les haya tocado y dependiendo del patrón que les haya tocado también. Lo mismo te podían tratar bien que tratar fatal y considerarte prácticamente un esclavo. La realidad es que todo esto era una tómbola. Si eras un gran industrial, probablemente tenías hasta posibilidades de entrar en política. En eso habían cambiado las cosas. La nobleza, en según qué sitios, estaba más empobrecida, como en España. En otros, como en Reino Unido, se había podido llegar a modernizar o se había podido agarrar a la ola de la industrialización, aunque no todas las familias lo habían hecho. La cuestión es que aparecen nuevos actores con influencia, con poder. Pero ay, si te hubiese tocado nacer en el campo. Si en esta época hubieras nacido en el campo, lo más probable es que te quedases o bien como campesino, si estabas en la Europa occidental, probablemente podrías llegar a ser un campesino libre con un pequeño terrenito, si tenías suerte, o si estabas en el este, casi con no todas las papeletas, pero tenías mucha, de acabar en régimen de servidumbre, un régimen prácticamente feudal o peor que el feudalismo medieval. Esto era muy extendido en Rusia, pero también en zonas de Austria y de Hungría como la Galicia polaca. Y si sencillamente no podías permitirte seguir viviendo en el campo, pues te tocaba irte a la ciudad y eso implicaba acabar siendo un proletario y con casi toda probabilidad terminar teniendo un salario que los economistas clásicos de esta época describían como al nivel de la subsistencia, es decir, que te daba lo justo para vivir o para darte, quizás si tenías suerte, algún capricho. Si podías ascender o no, dependería de la suerte, si serías feliz o no, dependería de la suerte. Pero lo cierto es que parece ser, a juzgar por todo lo que pasó en esta época, que no todo el mundo estaba contento. Aunque a grandes rasgos hay que ser justos también. La esperanza de vida promedio se extendió. Gracias al comercio y a todas estas mejoras técnicas e industriales, la gente podía permitirse más ropa, más alimentación y más medicinas. ¿El motivo? Por una parte, la productividad de las máquinas hacían que todo fuese más rápido. Más producción, más cantidad de mercancías en el mercado ayudan a que bajen los precios en general. Luego, gracias a las mejoras en el transporte, todo se podía distribuir con más eficiencia, con más rapidez, llegar antes a todas partes, aún no al nivel que tenemos hoy en día, pero ya iba tomando forma la cosa. Y esto permitía que productos, especialmente los de alimentación, como os decía, que suelen depender mucho de la temporada y del lugar donde vivas, pues ahora con cada vez más frecuencia se pudieran encontrar en todas partes. Tal vez la carne de una zona podía llegar a otra, tal vez las verduras de un lugar podían estar en otros. Y en ese momento no es que varíe o empiece a variar la alimentación de la gente, sino que comienzan a estar mejor nutridos. Lo mismo ocurre con las medicinas, pero todo con sus límites. No todo el mundo podía permitírselo todo. Las cosas seguían siendo más caras que ahora. Desde luego, los precios han bajado mucho durante el siglo XX y XXI, a pesar de los problemas que estamos teniendo. Y antes de que me echéis la bronca, por favor, os diré que esto se debe a que, a grandes rasgos, la mayor parte de la población no podía disfrutar de todos esos beneficios en la cantidad que a día de hoy podemos. La mayor parte de la gente en Europa, en estos tiempos, se alimenta a base de patatas. La patata, que creo que a la mayor parte del mundo le encanta, si no os encanta la patata, no os entiendo, es un alimento que crece en casi cualquier parte. Es un alimento que puedes cocinar de 1000 maneras. Vino de América en el siglo XVI y aunque su uso se fue extendiendo poco a poco a lo largo del viejo continente, al final terminó triunfando. Oye, si la cueces, tienes comida. Si la fríes, tienes comida. Si la haces al horno o a la lumbre, tienes comida. La puedes acompañar o la puedes dejar sola. Incluso puedes hacer recetas que mezclan ingredientes. Es el tiempo, se dice, donde la tortilla de patata se hace más popular en España.
Y antes de que me digáis, Marta, te enrollas más que una persiana, no nos hables de patatas, que nosotros hemos venido a oír hablar de revoluciones, os diré que la revolución de 1848, no con toda la probabilidad, pero con parte de la probabilidad, no hubiera ocurrido de no ser por la hambruna de la patata. Tal y como lo escucháis, en la década de los 40 entra un hongo en escena, no podía ser de otra manera, que termina arruinando las cosechas de las patatas y condenando a buena parte de la población a la hambruna, algunos a la enfermedad, otros a la muerte, otros a subsistir con lo que se podía. Cada uno tenía que buscarse la vida en este contexto. Mucha gente terminó emigrando hacia América, en especial gente que procedía de las islas, de Gran Bretaña y de Irlanda, sobre todo de Irlanda. De ahí que haya tantos irlandeses o gente de origen irlandés en Estados Unidos. Pero todo el continente lo sufrió. Todo el mundo lo pasó mal y durante unos años fue catastrófico. Si no había patatas, la gente humilde no podía comer. Y si no podían comer, no podían estar preparados para trabajar, fuese en la fábrica, en el campo, en el comercio si tenían suerte, necesitaban nutrirse. Y eso terminaría cabreando a la gente. Es una época donde las diferencias sociales se empiezan a percibir de otra manera. Hay gente que los llama románticos, otros que lo llaman racionalistas, aquí depende un poco a quién le preguntes, que hablan sobre un momento donde la gente empieza a preguntarse por su pasado y empieza a preguntarse por su situación. ¿Por qué yo nací aquí? ¿Por qué ese nació allí? ¿Por qué yo tengo menos que otro? ¿Por qué otro tiene menos que yo? ¿Es justo esto? ¿Lo decidió Dios? ¿Lo decidió el rey? ¿Lo decidió el azar? ¿Quién lo decidió y por qué? ¿Estoy aquí, si vivo peor, porque soy vago? ¿O estoy aquí porque he tenido mala suerte? ¿O porque el otro me está robando? Y lo mismo en el otro sentido. ¿Yo por qué he tenido suerte? La gente se lo cuestiona y se empiezan a preguntar si quizás, bueno, podría haber reformas. A los liberales de esta época se les achaca intentar buscar reformas encaminadas a la libertad de prensa, a la libertad política, al sufragio universal masculino, el femenino todavía no, todavía era demasiado pronto, y empiezan a plantearse que quizás, oye, la idea de una ley común que rija la vida de todos, quizás sea algo apropiado. Una constitución, vamos a decir. Las constituciones en este momento ya no son un invento excesivamente moderno. Hay países que las tienen. Más conservadoras, menos conservadoras, pero las tienen. Todavía no se cuestiona la figura del rey, todavía se sigue entendiendo que si el rey está sometido a la ley, vale, se puede quedar. El republicanismo es algo marginal a grandes rasgos, pero poco a poco irá tomando fuerza. Dale tiempo al tiempo que todo irá llegando. Y la gente, y cuando digo gente en especial me refiero a la gente que va a la universidad, que cada vez hay más universitarios, y a la gente que se reúne en tertulias, en clubs, en quizás locales a lo largo de toda Europa para charlar sobre cuál es el origen de Europa, cuál es el origen de las naciones, qué es una nación, por qué unos conviven bajo el gobierno de un rey y no otros. ¿Por qué, por ejemplo, hablamos del centro de Europa, hay gente que habla alemán en Prusia, en Austria y en estados satélites de una o de la otra? ¿Por qué, también hablando de los alemanes, hay una unión aduanera que permite la libre circulación de mercancías entre estados alemanes y no se permite eso mismo con el resto de las naciones? Entre los austriacos, entre la gente que vive bajo el régimen de los Habsburgo, se empiezan a preguntar ¿por qué yo, que soy húngaro? ¿Por qué yo, que soy croata, que soy serbio, convivo o debo convivir con esta gente que habla alemán, que habla húngaro, que habla rumano? ¿Qué me une a ellos si no es mi religión, si no es mi cultura? ¿Por qué estoy aquí? Y todo esto, sorprendentemente, bueno, sorpresa para nadie, empieza a cristalizar en forma de debates intelectuales en todos los países, pero especialmente en Francia, donde, mirad qué curioso, mirad qué casualidad, es en la década de 1840 cuando se empiezan a abrir las primeras cátedras sobre literatura o sobre lingüística eslava, por ejemplo, o germánica, y donde se empieza a hacer una revisión en general de lo que sería la primera Edad Media, la Alta Edad Media, coincidiendo con el fin de la antigüedad, el fin de la caída del Imperio Romano, las invasiones bárbaras. ¿Quiénes son todos esos pueblos que llegaron a Europa y que desplazaron al Imperio Romano? ¿Quiénes son los germánicos? ¿Quiénes son los eslavos? ¿Quiénes son los godos?
y quiénes son sus descendientes. Así, poco a poco, se va generando una dinámica donde se va a empezar a pensar, igual en esto funciona en orden diferente, pero yo más o menos lo tengo claro. Se empieza a formar una dinámica donde el Estado-Nación se empieza a percibir como una unión de cultura e idioma, gente que convive no ya porque este señor nos domina o porque este señor nos gobierna, sino porque tenemos un mismo idioma, tenemos una misma cultura y la cultura en que se basa, en el pasado común. Un pasado antiguo. Los románticos de principios del siglo XIX se habían fijado mucho en la Edad Media, pues va a haber gente que encontrará la legitimidad de un gobierno en la Edad Media, otros que lo encontrarán en el pueblo y otros que lo encontrarán en la antigüedad o en la antigüedad más tardía. Pero siempre pensando de quién descendemos. Justamente por eso el idioma que hablamos también es importante. De repente se empieza a plantear que el idioma que se habla, la lengua que hablamos, nos va a unir o nos va a separar, nos puede llegar a diferenciar. Es lo que unía a todos los pueblos, a todas las ciudades de la península italiana, aunque tenían sus propias variedades y tenían sus propios idiomas locales. Y lo mismo ocurría con los alemanes. Pero no es lo que ocurría con los territorios asociados al Reino de Hungría, que comprendían desde zonas eslavas hasta la propia Hungría. Mirad cómo será el asunto, que parece ser en la dieta de los nobles de Budapest, que seguía existiendo desde muy antiguo, se seguía hablando el latín en vez del húngaro, y va a ser en esta época cuando comience a hablarse el húngaro, porque se va a empezar a utilizar no ya solo como un idioma que los une a ellos, sino también como un arma o como una herramienta para conseguir una legitimidad y para conseguir una demanda, una denuncia ante los austriacos. Una denuncia sobre la necesidad de que ellos fuesen respetados y elevados en la categoría dentro del imperio de los Habsburgo. Y podríamos decir que con esto llevamos suficiente contexto y llevamos una idea más o menos colocada de lo que era la época a la que nos referimos, lo que fue aquel tiempo. Y ahora, si me permitís, creo que ha llegado el momento de comenzar a hablar seriamente de lo que fue el año 1848. Ahora sí, la primavera de los pueblos. Ahora hacemos una pequeña pausa y hablamos de todas las revoluciones. ...20 de febrero del año 1846, en Polonia, en la ciudad libre de Cracovia. Los intelectuales preparan un alzamiento contra las tropas austriacas que aún permanecen en la ciudad. Permanecen allí porque la ciudad es un protectorado, pero también porque, parece ser, les han llegado rumores de que podría haber un alzamiento en cualquier momento y que éste podría extenderse al resto de la zona polaca. Se habla de sociedades y de grupos de activistas liberales, unos más radicales que otros, que planean, por una parte, conseguir la independencia de la nación polaca, la emancipación de los campesinos, que todavía permanecían en régimen de servidumbre en muchos sitios, una constitución y el sufragio universal masculino. ¿No era la primera vez que ocurría esto? Pues ya en el año 1830, en esa década, hubo otro intento de alzamiento, y como respuesta, las autoridades de Prusia, Rusia y Austria exiliaron a un montón de activistas, de intelectuales y de gente preparada que había defendido dichas ideas. A esto se le llamó la Gran Emigración y cuentan que muchos de estos hombres se agruparon en sociedades, si bien no secretas, no necesariamente, muchas de ellas sí discretas, que están pero digamos que son un poco opacas. La más famosa de ellas es la Sociedad Democrática Polaca, a la cual se le atribuye el desarrollo de buena parte del plan que estaba a punto de efectuarse y, por supuesto, de buena parte de las ideas que se demandaban. Y después de un día de alzamiento, el 22 de febrero se consiguió expulsar definitivamente a las fuerzas austriacas que había en la ciudad y organizar un gobierno provisional. Teóricamente, se debería de haber coordinado el alzamiento por toda Polonia. Sin embargo, en un inicio el éxito se limitó a apuntalar la situación en Cracovia, desde donde se emitió un manifiesto llamado Manifiesto para la Nación Polaca, un documento que declaraba, pues lo que os acabo de decir, ¿no?, el fin de la servidumbre y el sufragio universal masculino. De alguna manera se intenta recuperar, o aunque no sea de forma totalmente consciente,
se empiezan a tocar temas que habían salido ya en la Revolución Francesa y en las revoluciones de las décadas previas. La gente estaba fervorosa y parece ser que buena parte de la nobleza polaca en un principio se puso de parte de los revolucionarios al ver que había posibilidad de que el alzamiento triunfara y al pensar que quizás si se ponían de su parte podían conservar parte de sus privilegios, parte de sus terrenos y aunque se emanciparan los campesinos, pues oye, igual podían recuperar su importancia en política. Otros se pusieron de parte de los austriacos, es ley de vida. En cualquier caso, de aquí sale un líder, como suele ocurrir, y el 24 de febrero, es decir, 2 días después de que se declare un gobierno provisional, se alza el gran jefe de todo esto, un hombre que se autoproclama dictador, Jan Tyszowski, un abogado bastante respetado, y junto con él su secretario, filósofo y demócrata radical, Eduard Dembowski, de quien se dice que, a la hora de la verdad, fue el alma de dicho alzamiento. Se supone que es una idea muy romántica, ¿no? Ansias de libertad, ansias de vida, fuego, pasión. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. No fue tan bonito. No duró casi ni 10 días. Pronto los rusos, prusos y austriacos, pero especialmente los austriacos, se pusieron manos a la obra para frenar esa locura que estaba ocurriendo en Cracovia, acorde con lo que se había hecho en los años previos, con todas las revoluciones de Europa. Y desde Viena, el emperador Fernando I, de quien ya os hablé en el programa sobre Sofía de Baviera, la suegra de Sisi, hijo del emperador Francisco I, el que había firmado el pacto del Congreso de Viena, decide enviar al ejército para que acaben con el trabajo, con todo lo que estaba ocurriendo en Cracovia, poniendo, eso sí, a un general austriaco al mando del ejército, Ludwig van Benedek. Ese hombre se enfrentó a partir del 26 de febrero a todos los rebeldes en la conocida como Batalla de Gudów, terminando por aplastar un contingente de rebeldes que teóricamente estaría compuesto por unos 6.000 hombres, pero que por desgracia, no estaban preparados para enfrentarse a un ejército profesional. Todo estalla y el plan de los austriacos está en marcha. Mientras que von Benedek se ocupa de Cracovia, en la zona de Galitzia comienzan también a caldearse los ánimos. Los austriacos aprovechan el desprecio que los campesinos sienten por los terratenientes que les han gobernado durante generaciones y los animan a que se alcen contra ellos. Los campesinos no miraban a sus señores como posibles libertadores o como gente que se preocupara por ellos, sino más bien como, en el mejor de los casos, las personas que se ocupaban de darles todo o, en el peor de los casos, los tiranos que los tenían subyugados al nivel de la servidumbre. Sea como fuere, se habla de que miles incluso de nobles que habían apoyado la revuelta sufrieron durante el conflicto, unos de muerte, otros de violencia, otros simplemente tuvieron que asumir todo lo que habían hecho. Mientras que, en cuanto a los líderes de la revuelta, bueno, se habla de que Eduard Dembowski fue asesinado. Hay dos versiones de la historia. Dicen que los austriacos lo atraparon y lo ejecutaron, pero también hay otro relato mucho más fantasioso. Cuentan que con la intención de aplacar el odio de todos los campesinos que estaban también ayudando a los austriacos o quizás simplemente luchando por su cuenta, Dembowski, el secretario de Jan Tyszowski, es decir, el secretario del jefe, decidió presidir una procesión religiosa que intentara calmar los ánimos, que intentara mostrar buena voluntad. Y cuentan que los austriacos intervinieron y lo atacaron ahí y lo mataron. Y en mitad de todo esto llegaron los rusos y terminaron de ocupar la zona de Cracovia. El gobierno de Tyszowski se rindió 9 días después del alzamiento y Tyszowski escapó hacia zona prusiana para intentar salvar su vida. Por tanto, todo fue un desastre. Fue un desastre. Cracovia no consiguió lo que se proponía. La zona de Galitzia tampoco lo consiguió. Y rusos, austriacos y prusianos lograron recuperar el control. Dicen que el 3 de mayo, incluso, los austriacos terminaron por quedarse definitivamente con Cracovia y anexionarla al imperio. Cualquiera diría que bien, que mal, pero lo más triste es que a los campesinos, que cuentan las historias, habían sido sobornados por los austriacos bajo la promesa de que si se alzaban y se ponían de su lado, permitirían la abolición de la servidumbre, es decir, conseguirían apartarlos del yugo de los señores nobles polacos, fueron traicionados. Los austriacos volvieron a restablecer el orden y no cambió nada. No cambió nada para los polacos en aquella ocasión, pero la semilla de la discordia ya estaba plantada y ya no había vuelta atrás.
Pronto, unos 2 años más tarde, volvería la insurrección, y esta vez de forma definitiva. Y los polacos volverían a alzarse y esta vez conseguirían su objetivo. Tal vez no de la manera que esperaban, pero si os parece vamos a ir por partes. La primavera de los pueblos, aunque dicen que tuvo ese preludio en Polonia en 1846, lo cierto es que arrancó de forma definitiva en Italia en el año 1848. Si os parece, a partir de ahora vamos a ir mes a mes para que tengamos una idea cronológica de lo que estaba ocurriendo en Europa y de cómo fueron todos y cada uno de los movimientos. Arrancamos en enero en el reino de las dos Sicilias, en el sur de Italia. Aún no podemos hablar de que se consolide un movimiento nacionalista proitaliano que englobe toda la península italiana, pero ya van apareciendo cosas. Hemos hablado del idioma y hemos hablado del caso de la historia antigua que unía a todos los italianos. Pero Italia está dividida y el reino que forman Nápoles y Sicilia, el reino de las dos Sicilias, está gobernado por una rama secundaria de la familia de los Borbones que gobernaban en España. El rey Fernando II de las dos Sicilias, de 38 años, llevaba gobernando desde 1830 y en este momento es un rey bastante impopular dentro de Sicilia, en buena medida debido a sus políticas de gobierno. Para que os hagáis una idea del parentesco, el rey Fernando II de las dos Sicilias era bisnieto del rey Carlos III de España por parte de padre y nieto del hijo de este, es decir, nieto de Carlos IV de España por parte de su madre. Sin embargo, eso no le libró de la revuelta. El 12 de enero, mismo día del cumpleaños del rey, estalla la revuelta, y en Palermo los insurgentes empiezan a reclamar la independencia del reino completo, pero lo cierto es que solamente lo conseguirán de forma oficial en la isla de Sicilia, contando con algunos líderes como Rosolino Pilo y Giuseppe Lamassa. Y mientras que esto ocurre, Europa se pone en guardia de nuevo, porque al mismo tiempo, si dejamos el sur de Italia y nos vamos al norte de Europa, al reino de Dinamarca, nos encontramos con que el rey Federico VII, que todavía mantenía, como os decía, el sistema absolutista, decidió abolir este sistema precisamente para congraciarse con los manifestantes y con la gente que desconfiaba de su gestión. Federico VII parece ser que no destaca por haber sido un rey especialmente sanguinario o que acostumbrara a hacer uso de la fuerza contra su pueblo, pero aún así digamos que prefirió curarse en salud y congraciarse con los liberales y con los posibles activistas que pudieran aparecer. Aunque esto no le salvó del todo. Sin embargo, Dinamarca estaría más o menos tranquila durante un tiempo, porque en este momento pasamos al mes de febrero, a la época final del mes de febrero, el día 22-23. Y nos vamos a Francia, la conocida como cuna de la Revolución moderna, un lugar que solía acoger, como ya os he dicho, a buena parte de los opositores de toda Europa, a buena parte de los activistas buscados y que tendía a, digamos, simpatizar con las causas sociales de otros países, pero desde hace algunos años manteniendo la monarquía. El rey Luis Felipe, más conocido como el rey ciudadano o el rey de los franceses, no tanto el rey de Francia, había ascendido al trono después de la Revolución de Julio de 1830 que expulsó al anterior rey Carlos X. Luis Felipe no pertenecía tal cual a la familia Borbón que había gobernado hasta entonces, sino que pertenecía a la Casa de Orleans, también emparentada, pero con cierta distancia. Y aunque el rey no era excesivamente impopular, sí que lo era su primer ministro, Guizot, un hombre conocido por intentar mantener el control del país a prácticamente cualquier coste. Francia, frente a otras naciones de Europa, había conseguido asimilar muy bien casi todas las peculiaridades o variedades que hubiese podido haber dentro del país, y en un proceso que había durado mucho tiempo, bastantes siglos, se había conseguido que la identidad francesa estuviera muy firme, una identidad histórica, una identidad lingüística, una identidad cultural, por lo que la revolución no fue tanto por el lado nacionalista, sino más bien por el lado de la situación social. Como os he dicho, en Francia se reunían y se acogía a buena parte de los opositores y los renegados, vamos a decir, de toda Europa. Karl Marx, sin ir más lejos, que en aquella época tenía unos 30 años, estaba en París en aquella época, aunque luego también marchó a Alemania, pero en un principio estaba en París.
Pues bien, para que os hagáis una idea, cuentan las historias que Guizot, el ministro del rey, había ordenado prohibir los banquets o banquetes con la intención de prohibir la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libre asociación, mejor dicho, pero sin que se notara demasiado. Se sabía en Francia y especialmente en el París de la época, especialmente en las ciudades, que cuando la gente se reunía en clubes, en casas y organizaban comidas y demás, pues solían dedicarse a criticar al gobierno, hablaban de temas polémicos y aunque eso es muy divertido cuando no te afecta a ti, lo cierto es que cuando comienza a afectar al gobierno francés no les hacía demasiada gracia. Pero la respuesta de la gente fue ignorar y continuar a lo suyo. Dicen que se empezaron a organizar banquetes con la intención de fastidiar al gobierno o de provocarlo. Pero no iba a tardar la situación en ponerse violenta. El 22 de febrero, estudiantes y trabajadores marcharon por París exigiendo, entre otras reformas, el sufragio universal, pero especialmente pedían la dimisión del ministro Guizot. Todavía en un principio no iban contra el rey, o no necesariamente. Dicen que Luis Felipe tenía dudas sobre si sacar la artillería pesada porque en un principio no eran violentos, pero ocurrió algo que no esperaban y es que la Guardia Nacional se interpuso entre las tropas del ejército que finalmente tuvieron que enviar contra los manifestantes y los propios manifestantes. ¿Por qué la Guardia se interpuso? La Guardia Nacional decidió ponerse del lado de los manifestantes. El motivo, Francia estaba en crisis. Francia era un país que se estaba industrializando bastante, no tanto como otros países de la época, pero iba por ese camino. Y precisamente por el paro, por la crisis, por el malestar, por todo lo que estaba ocurriendo, decidieron apoyar a los manifestantes, pensar que tenían razón. A fin de cuentas solo estaban exigiendo la dimisión de un ministro impopular, el sufragio universal y reformas encaminadas a un mundo más libre. ¿No es eso lo que se supone que se permitía en aquella época? ¿No es lo que Francia había estado fomentando todo este tiempo al acoger a tanta gente de otros países? Pues es lo que pasó. Y ni el rey ni Guizot pudieron parar las cosas. El 23 de febrero, al día siguiente de que iniciase la revuelta, la insurrección se volvió totalmente incontrolable y el rey decidió, Luis Felipe pensó que la mejor idea aquí iba a ser destituir a Guizot para intentar calmar la situación, aunque por desgracia, lo peor estaba por venir. Esa misma noche ocurrió una masacre, como lo oís, masacre, en el bulevar de las Capuchinas, pues soldados terminaron disparando a la multitud y dejaron más de 60 muertos, algo que conmocionó al país y únicamente consiguió, que la revolución se radicalizara todavía más. La gran burguesía se había puesto de parte del gobierno y en un principio la pequeña burguesía también, pero no tardaron en cambiar de bando. Y un día más tarde, grupos de estudiantes, de comerciantes, de pequeños artesanos y de obreros comenzaron a correr las calles de París. Asaltaron tiendas, robaron armas, quemaron edificios públicos, se dedicaron al vandalismo y a las proclamas. Ya no pedían la dimisión de un ministro, ahora pedían un cambio radical en el país. Y cuentan que marcharon casi hasta el Palacio de las Tullerías. La Guardia no podía detenerlos. Y cuando, estando ya cerca del palacio, los soldados del rey se disponían a disparar, se disponían a atacar de nuevo, el rey tomó una decisión bastante drástica. Luis Felipe de Orleans decidió abdicar en favor de su sobrino, es decir, que aceptó la petición de las masas para evitar un baño de sangre. Pero había un problema y es que su sobrino era un niño, Felipe, el conde de París, que debía recibir una regencia por parte de su madre, la condesa de Orleans. Se supone que al día siguiente esta mujer habría marchado con el niño hasta París, hasta los edificios del gobierno, para proclamar y hacer los trámites necesarios. Pero los miembros de la Asamblea Nacional decidieron que no, especialmente aquellos que eran republicanos. En principio los republicanos eran una minoría, pero consiguieron convencer a parte de los políticos, sobre todo los que eran más hacia el ala izquierda, para desconfiar de la monarquía constitucional, teniendo en cuenta que tampoco les había ido tan bien con ellos. Por lo que, después de una negociación, de una disputa que podemos entender como tensa, finalmente saldría proclamada una nueva república, la Segunda República Francesa, y se impondría un gobierno provisional al mando de un veterano,
Dupont de Leure, para organizar el nuevo sistema. Mientras tanto, Luis Felipe se marchó con su familia al Reino Unido intentando salvar la vida, temiendo que pudiese ocurrir lo que ya había ocurrido a los anteriores reyes franceses. Y mientras, en la ciudad se alzaron más de 1000 barricadas y la presión popular también, por primera vez, bueno, no por primera vez, pero nuevamente, vamos a decir, se puso de parte de los republicanos y exigió una nueva república. Así es como nació la Segunda República Francesa. 3 días tardó la monarquía en caer en Francia. Y aquello, ahora sí, sembró el terror en todas las monarquías que aún aguantaban de manera tradicional en Europa, especialmente en alemanes, en austriacos y en rusos. Aunque los rusos, la verdad es que demostraron tener más aguante en esto. A los rusos aún les quedaba un poquito para vivir una revolución bastante gorda. Claro, paraos a pensar que Francia había sido la cuna de la revolución en el pasado, y de ahí se había abierto la caja de Pandora, de ahí habían salido todos los truenos y todo lo que significó Napoleón. Por lo que es fácil imaginarse que cuando vieron que la monarquía francesa volvía a caer y que otra vez había una república en el continente y que otra revolución en menos de un mes había triunfado, pues empezaron a poner todos un poquito nerviosos. Como os digo, en estos tiempos ya hay telégrafo, ya hay periódico, por lo que en un día toda Europa se ha enterado de lo que ha ocurrido. Aún no es instantáneo como ahora, pero van avanzando. La fiebre revolucionaria se extendería sin ningún tipo de medicamento o un remedio que intentara aliviarla. Aunque durante la República Francesa hay que señalar que se siguió utilizando la bandera tricolor azul, blanca y roja, el blanco representa a la monarquía, en vez de la bandera roja que proponían utilizar los más radicales de los republicanos. Aquí las banderas tuvieron bastante importancia porque en el mes de marzo, llega al final de febrero, nos vamos al mes de marzo, la cosa se pone tensa en Austria y en Alemania. Vamos a comenzar por Viena. El día 13 de marzo hay protestas estudiantiles en la ciudad, en la capital, en Viena, exigiendo la dimisión del canciller Metternich, el padre del sistema del Congreso de Viena. ¿Veis cómo yo os digo las cosas por un motivo? El hombre que lo había dirigido tenía ya casi 70 años o más de 70 años y se consideraba algo así como una momia. Un señor que seguía aferrado a un sistema antiguo que no funcionaba, a unas maneras que no habían dado resultado. El regreso al sistema previo a las guerras napoleónicas no había dado resultado y estaba quedando patente. Cualquiera diría que es en Austria, donde el gobierno debería haber puesto más oposición a la revolución. A fin de cuentas, ellos habían creado, habían organizado el sistema del Congreso de Viena, pero nada más lejos de la realidad. El rey Fernando se puso de parte de los manifestantes. Cuentan que no exactamente por una decisión premeditada por parte del rey, que estaba enfermo y tenía unos problemas que le hacían, dificultades a nivel de salud física y mental que le impedían llevar un gobierno en condiciones, un gobierno normal, por lo que se apoyaba mucho en consejeros y en la corte de Viena había una mujer, su cuñada, Sofía de Baviera, que estaba dispuesta, como nadie, a ejercer la autoridad y que estaba deseando deshacerse de Metternich, pero eso lo tenéis en el capítulo sobre la suegra de Sisi. De nuevo os remito a ese capítulo. Por lo que, conclusión, el emperador Fernando destituyó a Metternich y aceptó, no gustoso pero de buenas maneras, la mayor parte de las demandas de los manifestantes, por lo que, al final del día, con Metternich ya camino del exilio, ya preparando su marcha del país, aquellos que iniciaron las protestas contra el emperador comenzaron a aclamarlo. Aclamaron al emperador Fernando de Habsburgo. Y cualquiera diría que esto significaba un final feliz, pero cuidado porque el imperio austriaco tenía muchas partes, como os digo, y esto simplemente fue el preludio. Porque en ese mismo mes de marzo hay problemas en Hungría. Hungría sí que tenía un sentimiento nacionalista fuerte. En la Edad Media, el reino de Hungría había sido un reino de los más importantes, un reino prácticamente calificado como santo. Durante mucho tiempo había sido la frontera con el peligroso mundo del este, el peligroso mundo de los sultanes otomanos, y habían servido como escudo. Pero Hungría era mucho más grande de lo que es ahora. Incluía también zonas de la Transilvania, habitada principalmente por rumanos, que poco a poco irían desarrollando su propio nacionalismo y que a su vez, del mismo modo que los húngaros se sentían
menospreciados por los austriacos, pues los rumanos se sentían menospreciados por los húngaros. Pero lo mismo ocurría con serbios, lo mismo ocurría con croatas, con todos los pueblos eslavos que quedaban bajo la órbita de lo que era Hungría. Lo que ocurre es que los nobles e intelectuales de Buda o Buda y Pest, porque todavía la ciudad de Budapest, tal y como la conocemos hoy, no estaba, no van a tener en cuenta. No se van a dar cuenta de lo que se les venía encima. Y cuentan que uno de los líderes nacionalistas y revolucionarios, un hombre llamado Lajos Kossuth, político, dio un discurso incendiario contra el absolutismo del emperador Habsburgo e inspiró, animó al levantamiento de todo el mundo contra la familia real, convirtiéndose en uno de los principales líderes de la Revolución húngara, una revolución que llegó al extremo de que el emperador Fernando no pudo ignorarla. Esta no fue tan fácil de aplacar como la situación con Metternich, y los nacionalistas, muchos de ellos nobles, pero también, como os decía, intelectuales y gente del pueblo, insistieron y obligaron al emperador a aceptar una lista de 12 puntos, de 12 normas, 12 demandas que tenían para su propio reino. Entre ellos destacaba la libertad de prensa, la libertad de asociación, el sufragio, más autonomía para la dieta que gobernaba Hungría. También exigían un parlamento, una constitución, exigían muchas cosas. Y el emperador en un principio se vio obligado a aceptarlas todas, aunque la cosa, la revancha, ya se la cobrarían o bien los húngaros o bien los pueblos que, como os he dicho, también se sentían infravalorados y empequeñecidos por parte de los húngaros. Y con esto se deja por ahora a Austria y a Hungría y nos vamos al norte, nos vamos al reino de Prusia, porque el 18 de marzo hay combates en Berlín, hay tensión, hay violencia y las mismas demandas o muy parecidas que en el resto de territorios. Constitución, sufragio, parlamentos, promesas de reforma, promesas de mejora, abolición de las guardias nacionales, ejércitos ciudadanos. Se exigen muchas cosas y quizás en un principio no tan radicales como podrían haber sido. Pero con el tiempo el discurso se radicaliza. Aún así, en este primer momento, el rey Federico Guillermo IV, no Federico Guillermo III, que era el rey de Prusia durante el Congreso de Viena, este rey, también de la casa Hohenzollern, en un principio acepta parte de las demandas y promete una constitución. Promete una constitución porque pretende aplacar las revueltas, siguiendo el ejemplo de otros estados alemanes de la zona que habían ido aceptando pequeñas cosas para que no los matasen a todos los manifestantes. Así, el rey de Prusia establece una asamblea prusiana en Berlín, una asamblea con la misión de establecer una constitución para el lugar. Parecía que el proceso revolucionario, hasta aquí, estaba triunfando, que estaba teniendo éxito, que iban a conseguir lo que se proponían. Pero los que ya me conocéis ya sabéis un poco por dónde voy yo. Cuando me pongo a hablar en estas tonalidades, las cosas no son tan fáciles a veces. Y no pocos historiadores han hablado de que, con el paso de los meses, las revoluciones, que no siempre estuvieron coordinadas, no necesariamente decían ahora aquí, ahora allí, ahora allá, no necesariamente, aunque a veces se intentaba, comenzaron a devorarse a sí mismas, comenzaron a autodestruirse, porque los revolucionarios muchas veces englobaban opiniones que no se llevaban bien. Ahí había monárquicos moderados, ahí había republicanos, ahí había liberales. Empiezan a aparecer los primeros miembros del movimiento obrero socialista comunista. Empieza a aparecer todo tipo de gente que quiere reformas, pero es que no siempre quieren las mismas o no siempre con el mismo objetivo. Y eso es muy difícil de manejar en la práctica. Por eso, aunque el 10 de abril también hay manifestaciones en Londres, estas se aplacan con facilidad, se tranquilizan rápido. La reina Victoria, que ya había alcanzado el poder en aquel tiempo, digamos que supo manejar la situación y pronto se aliviaron las revueltas. Si algo se les puede reconocer a los ingleses, creo que es la eficiencia con la que aprendieron a gestionar estas situaciones después de las revueltas, las revoluciones del siglo XVII. Parece ser que aprendieron a tomárselo con calma. Y así es como comienza la caída de las revoluciones de 1848. Y así es como regresamos a Francia para hablar de cómo terminó la Segunda República Francesa. La Segunda República tuvo una vida breve, gobernada principalmente por socialistas y republicanos, que unos eran más moderados, que otros eran más radicales. Estaban entre ellos Louis Blanc y algunos obreros como Albert.
Pero bueno, la clave de todo esto es que después del primer gobierno provisional hubieron unas pequeñas elecciones, se había declarado el sufragio universal masculino y sale elegido un gobierno, sí, republicano, pero un poquito más conservador. ¿Qué ocurre? Pues que en un principio se habían aprobado los talleres nacionales. Veréis, como la Segunda República había declarado que el trabajo era un derecho, cuando tú declaras que algo es un derecho, implícitamente estás obligando a que se les entregue a la gente ese derecho. Alguien está obligado a entregar ese derecho. ¿Pero quién está obligado? Los franceses de aquel momento consideraron que debía ser el gobierno, por lo que se establecen los talleres nacionales con la intención de dar trabajo a los obreros que estuviesen parados o que tuvieran menos recursos. ¿Qué ocurre? Pues que esto no funciona, este experimento no sale bien y el gobierno conservador en un determinado momento, en junio, decide cerrarlos. Error, mala idea, porque al cerrarlos lo que desencadenaron fue una lucha totalmente armada entre los miles de obreros que se quedaron en el paro, bueno, se quedaron sin nada directamente, en la miseria, en la calle, y la Guardia de la República, dejando un reguero de muertos que mira, una auténtica barbaridad. Al final la Guardia Nacional logró aplastar la revuelta, pero esto heriría de muerte a la República, aunque ellos todavía no eran conscientes de tal cosa. Se vienen momentos de tensión, así se vienen momentos de incertidumbre en toda Europa. Para colmo, se desata una guerra en estos meses, la primera guerra de Schleswig entre el reino danés, el reino de Dinamarca y el reino de Prusia. ¿Por qué? Schleswig y Holstein eran dos territorios que pertenecían desde hacía tiempo, pues desde hacía mucho, a Dinamarca, pero eran, se supone, de mayoría germanófona, hablaban alemán y se consideraban también de cultura alemana, por lo que Prusia va a apoyar de forma más o menos directa a los movimientos nacionalistas de estos dos territorios para intentar fomentar que se quieran juntar, que se quieran anexar a Prusia abandonando Dinamarca. ¿Qué ocurre? El reino danés pues no está dispuesto a tal cosa y van a intentar asimilar a estas poblaciones. ¿Cómo? Pues por una parte pueden expulsar a la población de habla alemana, pueden intentar obligarles a abandonar su idioma, intentar que se sumen a la cultura danesa, pero esto no va a gustar. No va a gustar y mira, un conflicto armado. Ya tenemos aquí suficiente, éramos pocos y parió la abuela. Encima, también en territorio alemán, después de las revoluciones de marzo, se había llegado a la conclusión de que hacía falta algo más que una constitución prusiana. Los intelectuales y los liberales más acérrimos, vamos a decir, son de la opinión de que hace falta algo mucho más que los una a todos, que una a todos los de habla alemana. Estoy explicándoos esto precisamente por el tema de las guerras con Dinamarca también. Así, como os he dicho al principio de este programa, el Congreso de Viena monta una confederación germánica que busca reunir a todos los territorios de habla alemana. Bueno, en realidad termina incluyendo solo 39 estados de todos los que habían formado el antiguo Sacro Imperio. Pues resulta que esta confederación de estados, en paralelo con la Asamblea de Berlín, que estaba organizando una constitución para el Reino de Prusia, va a decidir que lo que hace falta es una constitución que reúna las leyes fundamentales y las garantías fundamentales, derechos y deberes, para toda una supuesta Alemania unificada. Y van a decidir que hay que elegir a grupos de representantes de todos los estados. Y se establece esta Asamblea Nacional en la ciudad de Frankfurt, en una iglesia conocida como la Iglesia de San Pablo. Y se les va a encomendar que se ocupen de redactar dicha constitución, siendo algo mucho más amplio que una simple constitución para el reino prusiano. Por lo que, como podemos ver, entre marzo, junio, todo ese periodo de meses que van hasta octubre, la situación es tal que así. La redacción es tal que así. Y todos los países están inmersos en sus propias reformas. Parece que todo el mundo había triunfado. Pero como os he dicho, ya comienza en junio a haber problemas con los días de junio, esos momentos sangrientos de la Segunda República Francesa. Pues en octubre llega el golpe final, realmente entre octubre y noviembre. Hay una contraofensiva conservadora. Primero, el rey de Prusia, cabreado por todo lo que estaba pasando, decide acabar con la asamblea que se había reunido en Berlín para redactar una constitución para el reino de Prusia. Dice, no la quiero, fuera, la aparta.
se envalentona y comienza a enfrentar, de la mano del ejército, a los revolucionarios. Al mismo tiempo, en Viena, hay un levantamiento, la Rebelión de Octubre, que es aplastada por las tropas imperiales sin demasiada dificultad. No estoy diciendo que sin dificultad, sin demasiada. Pero como la situación en Hungría también se estaba volviendo crítica, como os he dicho antes, estaba habiendo revueltas dentro de Hungría por parte de las minorías que exigían más representación y toda la presión se estaba volviendo en contra del emperador, digamos que esas concesiones que había hecho se le habían puesto en contra al emperador Fernando, que cada vez estaba más superado por su situación personal de salud, termina decidiendo que va a abdicar. Ni siquiera había acabado de funcionar el motivar las rebeliones de los croatas y de los serbios contra los húngaros. El país estaba totalmente revuelto. Y Fernando le va a entregar el trono a un muchacho muy joven de su familia, un pequeño llamado Francisco José, su sobrino, hijo de su hermano, un niño que estaba destinado a gobernar prácticamente hasta el final del imperio, bueno, digo prácticamente porque no llegó hasta el final, pero casi hasta la Primera Guerra Mundial. Este muchacho se llamaba Francisco José. Y creo que en la cultura popular, en la cultura pop vamos a decirlo, es más conocido por ser el esposo de Sisi Emperatriz. Es decir, tenemos un nuevo emperador, que va a ser, a lo largo de su reino, mucho más fuerte y mucho más radical en muchos de sus posicionamientos, en la mayoría de ellos, de lo que había sido el emperador Fernando. Por eso Francisco José se va a negar a mirar los nacionalismos, se va a negar a mirar durante mucho tiempo la realidad de su imperio, hay quien dice que lo ignoró totalmente, y se va a limitar a pedir ayuda al emperador, al zar ruso, Nicolás I ahora, para que le ayude a aplastar definitivamente las revoluciones de su territorio, especialmente una nueva revuelta que había habido, adivinad dónde, en Galicia, en Polonia, donde se habían revuelto en 1846, 2 años antes, y que ahora volvían a exigir la abolición de la servidumbre. Al final, en este caso, el emperador aceptó en este caso, pero, también aplastó la revuelta, principalmente porque los rusos también tenían miedo de que se les acercara demasiado a ellos y decidieron ayudar al nuevo emperador. También ayudaron a controlar por algún sitio más, no os equivoquéis. Y obligaron a que buena parte de los revolucionarios húngaros y de otras zonas de habla eslava se marcharan del país. Hubo otra huida masiva. Aunque ojo que Francisco José también sufriría algunos intentos de asesinato durante su gobierno. Y os preguntaréis, ¿vale? El prusiano toma las armas, el austríaco toma las armas. ¿Cómo acaba esa extraña república, Segunda República de los Franceses? Pues con unas elecciones que nombran un nuevo presidente, que curiosamente era sobrino del antiguo Napoleón Bonaparte. Se llamaba Luis Napoleón Bonaparte y unos años más tarde, en 1851, se erigiría como emperador Napoleón III, el Segundo Imperio. Hablamos del esposo de la española Eugenia de Montijo, de la cual también os he hablado en el podcast. Hablamos de una era mucho más conservadora de lo que los franceses esperaban. Así llegaríamos al año 1849, donde todavía hay un poquito de resistencia revolucionaria, pero esta no tardaría en desaparecer casi totalmente. Resulta que en Italia todavía había alguna que otra revuelta, algún que otro intento de expulsar a los austriacos de la zona norte de la Lombardía y del Véneto, pero no tardaron en verse aplastados, en verse amainados, vamos a decir. Aún así, y con todo, el Papa de Roma escapa precisamente porque se monta otra revuelta en Roma liderada por un revolucionario llamado Mazzini. Esto consigue establecer una brevísima república romana, pero no tarda en acabarse. En julio de ese año de 1849, las tropas francesas de Napoleón III, van en rescate del Papa y del resto de la población romana que estaba en contra de esta república. Aunque aquí hay que decir, Luis Napoleón Bonaparte, aquí todavía era presidente de la república, aún no era emperador. Entonces es como que mandan ayuda. Pero me he dejado lo más dramático para el final. Os he dicho que se organizó en la iglesia de San Pablo, en Frankfurt, un intento
una organización de electos representantes de los 39 estados de la Confederación Germánica para que organizaran una constitución para todo el territorio de habla alemana. ¿Qué ocurre? Pues que estos hombres que habían estado redactando durante meses la constitución, debatiendo, discutiendo, de una forma pacífica, no pacífica, eso ya sería meternos demasiado en harina y en camisas de 11 varas, digamos que tenían un proyecto y querían elegir un representante, un rey. Y ese rey fue el rey de Prusia, Federico Guillermo IV, a quien le ofrecieron la corona de una Alemania unificada. El rey de Prusia, por supuesto, quería la corona, quería ser el rey de esa Alemania unificada. Pero no en estos términos. El prusiano tenía otra opinión de lo que debía ser el gobierno de Alemania, por lo que rechaza la corona y pronto esa constitución que habían redactado en Frankfurt se queda en nada. Se queda en nada y en su lugar comienza a emerger dentro de lo que es la corte prusiana un hombre llamado Otto von Bismarck, que se convertiría en las décadas próximas, en los años venideros, en una figura bastante peculiar y fuerte dentro del gobierno. Le llamarían el canciller de hierro, no os digo más. Y por último, volvemos al reino que había comenzado todo esto en Sicilia, en el reino de las dos Sicilias. Tampoco aguanta la revuelta, tampoco aguanta la independencia de la isla siciliana y al final los revolucionarios terminan cayendo. Del mismo modo que también se moderarían un poquito en sus aspiraciones los reyes del Piamonte, que bueno, van a tener que organizarse para no rebelarse tanto contra los austriacos. Digamos que para verano del año 1849 casi todas las revueltas, casi todas las revoluciones habían sido aplastadas y habían vuelto, digamos, a sistemas que en unos casos fueron más comprensivos con las reformas que se pedían y que en otros casos fueron aún más radicales de lo que se había visto. Los franceses acabarían con un nuevo imperio. Los austriacos tenían un nuevo emperador que era todavía más fuerte de lo que había sido el último. Los prusianos tenían unas ambiciones sin límites y estaban encaminados cada vez más a instaurar un segundo imperio alemán. Los rusos seguían con su zarato. Aún así, se consiguieron avances, desde luego que sí. Se abolió la servidumbre en muchos sitios de la zona este de Europa y eso fue importante. Se empezó a regular la jornada laboral en la zona del occidente. Se fueron redactando algunas que otras constituciones, aunque los húngaros vieron aplastadas sus aspiraciones, lo cierto es que ya habían sembrado la semillita para lo que años más tarde sería su reconocimiento como una identidad nacional equiparable a la austríaca, haciendo que, unas décadas más tarde, el imperio austriaco pasará a llamarse imperio austrohúngaro. ¿Se habían hecho cosas? Desde luego. No llegaron a cuajar como esperaban. Fue otoño, para muchos, lo que había empezado siendo una primavera, como os decía al principio. Pero igualmente, la primavera de los pueblos es una historia muy curiosa, porque habla de cómo las revoluciones a veces germinan muy fuerte, estallan, la pasión, la fuerza, la furia, la ira, el odio, el malestar, el descontento y la ilusión. Es un cruce de opiniones porque hay muchas personas ahí metidas y cada uno tiene su propia forma de verlo. Pero, del mismo modo que estallan rápido, se van rápido, pero dejan algo, dejan una semilla. En el caso de los franceses, ha sido una república. En el caso de los alemanes, ha sido una bandera tricolor, negra, roja y amarilla, y la idea de una Alemania unificada. En el caso de los italianos, cada vez está más centrada la idea de una Italia unida. En el caso de los austriacos, no pueden negar que están rodeados de un montón de etnias, de nacionalidades, de identidades y de sensibilidades que no tienen mucho que ver unas con otras. Otras veces sí. Poco a poco, la cosa iría cambiando, pero para eso aún quedaban unas cuantas décadas y tal vez algún que otro siglo. Y hasta aquí creo que podemos llegar con este programa dedicado a la primavera de los pueblos. Espero que os haya entretenido, que no os haya liado demasiado, que os sirva un poco como introducción si queréis leer más sobre el tema. A mí me ha encantado hablar y nada, con esto creo que podemos dar por finalizado el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos como siempre, si habéis llegado hasta aquí. Ya sabéis que yo estoy encantada de contaros historias y que vengo todas las semanas. Eso sí, os tengo que pedir un favor.
os tengo que pedir que os suscribáis al programa si os gusta y así podéis recibir más avisos y más programas del podcast de Relatos de la Historia. Y ahora sí que sí, nos vemos el programa que viene.